Ahí estamos. Así que estamos grabando, mi gente. Así que ya está, ya ustedes saben, cualquier duda, pregunta, comentario, algo que ustedes quieran añadir, están en la total libertad de hacerlo, ¿verdad? Porque para eso es esto. Bien, la iglesia ante la problemática de la violencia de género. Miren, a veces cuando nos toca trabajar estos temas y cuando nos toca trabajar particularmente los aspectos de violencia, no nos enfocamos o como iglesia, ¿verdad? Lo quiero decir de una manera respetuosa, pero a veces como iglesia cerramos nuestros ojos a muchas problemáticas. ¿Por qué? Porque queremos enfocarnos única y exclusivamente en que, ok, eh, quiero enfocarme en unas problemáticas en específico y las demás las dejo a un lado. A veces, también dentro de las problemáticas que trabajamos en la iglesia, ¿verdad? Tanto a nivel social, a nivel cultural y a nivel de múltiples aspectos, lo que muchas veces hacemos es que, oye, denigramos, por buscar una palabra, denigramos hasta cierto punto la dignidad de las otras personas simplemente porque yo quiero tener un control, porque yo quiero tener ciertos aspectos en el pastorado o en el liderato bajo cierto control y nos desenfocamos, por decir otra palabra, ¿verdad? Un poquito sinónimo de otras, nos desenfocamos y comenzamos a trabajar otras cosas que dentro de la iglesia no son tan necesarias. Por ejemplo, escoger el liderato, quién tiene el devocional, quién canta mejor, quién es el mejor que limpia. Ven, son cosas triviales y las cosas que realmente importan no les damos la atención. Así que una de las muchísimas problemáticas que tenemos dentro de la iglesia es la violencia de género. Así que la violencia de género, nosotros la vamos a estar percibiendo, y miren algo importante como les voy a mencionar, la vamos a estar percibiendo como algo que posiblemente esté ocurriendo, pero que como iglesia yo no lo voy a tocar. Y se trabaja muchas veces de esa perspectiva. Es como que, pues, si hay alguien en la iglesia que está pasando violencia de género, rápido voy a buscar 3 versículos, los saco fuera de contexto y entonces busco la manera de justificar el por qué el hombre le está haciendo violencia a la mujer o la mujer hacia el hombre, ¿verdad? Porque cuando hablamos de violencia de género nos vamos a enfocar en los tradicionales dos géneros, hombre y mujer. ¿Verdad? Y me refiero a tradicionales porque ustedes saben que últimamente pues ha salido una multiplicidad de cosas y de distintas teorías, ¿verdad? De los distintos tipos de género, etcétera, etcétera. Eso lo hablamos después. Pero dentro de los géneros tradicionales, ¿verdad? Hombre y mujer, en la iglesia nosotros nos enfocamos en que, ok, cada uno tiene sus roles y se acabó. No, tenemos que brindar una importancia. ¿Por qué? Porque, como bien dice aquí, la iglesia, como institución de carácter espiritual y creada por Dios para que todos podamos congregarnos, constantemente va a sufrir embates relacionados al contexto social y cultural, que aunque queramos dejarlo fuera, es importante que nos familiaricemos. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos familiarizamos con lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, bien dice Pablo, ¿verdad? Que se empiezan a infiltrar estas doctrinas erradas, estos falsos maestros comienzan a entrar a la iglesia, comienzan a entrar esas zorras pequeñas y de momento, cuando menos nos damos cuenta, tenemos una situación básicamente imposible de solucionar. Digo, ¿verdad? Y decimos imposible por la dificultad. Así que dentro del aspecto de la iglesia, del contexto eclesiástico, la violencia de género tampoco es una excepción. Porque como les mencioné, nos enfocamos muchas veces en muchas problemáticas a la vez, pero que no son relevantes al proceso y no son relevantes para las personas. Así que a veces actuamos bajo el desconocimiento, ¿verdad? Porque puede pasar. Hoy les voy a brindar 2 o 3 herramientas para que ustedes las puedan llevar a sus iglesias, ¿verdad? Que puedan hablar con sus líderes o si ustedes son los pastores, pues que, oye, vamos a coger estas herramientas y trabajarlo. ¿Por qué? Porque a veces
no nos sentimos preparados y no podemos enfrentar el problema porque no conocemos, o no tanto que no conozcamos, sino que no sabemos cómo enfrentar ese problema de una manera correcta y adecuada. Así que para eso, ¿qué vamos a hacer? Número uno, vamos a definir lo que es violencia de género, ¿verdad? Eso, ese aspecto de la violencia. Vamos a estar conociendo algunos aspectos sociales y culturales, también espirituales y religiosos, esas fases de la violencia de género, posibles vertientes y las herramientas que vamos a estar brindándole. ¿Está bien? Ahora, antes de pasar a la definición, me gustaría conocer opiniones de algunos de ustedes que ustedes creen que es o que han escuchado sobre violencia de género. Así que los voy a dejar a ustedes ahí. Ustedes desconecten su micrófono y me dicen. Vamos a ver. Sin miedo. Espérate, Clarita, déjame. Ahí está. Yo, Sí. yo lo llegué a vivir y también, ¿verdad? En mis alrededores, como pues, ayer, ¿verdad? Pero la mujer siempre calla por temor a que le pase algo. No solamente con la persona que tuvo la violencia, sino también con la familia. Ujú. Pues, y a pesar de que pasó, ¿verdad? Porque estoy hablando por ayer, hoy mismo se estaban tirando besos Mm, por videollamada, ¿me entiendes? Que, que pues hay signo de violencia, pero pues se siente amenazada. Entonces yo pues lo que hice fue, me separé, ¿me ujú. entiendes? Lo viví y pues tú por tu camino y yo por el mío. No voy a contar el por qué, porque, ¿verdad? Claro. Pero sé lo que es eso. Ok. Y lo que es temor, lo que puede tener miedo, porque cuando tienen alma, entra el miedo, no solamente el temor, pero más el miedo que el temor. Exacto. Gracias, Clara, ¿verdad? Por compartir con nosotros esa experiencia, ¿verdad? Y lo que viviste. Y miren, Clara comparte con nosotros algunos aspectos que a veces se quedan invisibilizados en la persona. Es como que, pues mira, a pesar de que quizás no me dieron, pero ya hay un miedo. ¿Por qué? Porque ya sé que esta persona tiene un arma, ¿verdad? Que es lo que, analizando el punto de Clara, no solamente eso, es que también hay un tipo de violencia que está invisibilizada en el aspecto de que no me estás respetando como tu pareja y por lo tanto yo tomo una acción. ¿Ok? Que eso es parte de cómo se trabaja el proceso de la violencia de género. Conocer todas esas señales y todos esos aspectos que nos pueden llevar a nosotros a tener una mayor consideración de lo que está pasando con la persona. Así que esos son varios ejemplos muy buenos. Lomaris. Pregunto, eso lo que estabas mencionando encajaría como violencia emocional, ¿no? Donde no hay golpes envueltos, pero te ponen en una situación de tal manera que pues tú tienes miedo y pues ya tú te sientes maltratada emocionalmente, ya sea porque te denigren, porque te bajen la autoestima, porque te hagan sentir inferior, sino que también te infundan ese miedo donde tú no puedas actuar, ya sea por miedo a que te haga algo o por miedo también económicamente. Tal vez tú no trabajas y dependes de esa persona y terminas aguantando dentro de esa violencia por el miedo de que qué voy a hacer porque no tengo dinero, no tengo dónde ir. Que eso también pues es parte de una violencia, aunque no sean golpes visibles. Correcto. Y a veces, y validando ese punto, Glomaris, la violencia emocional es la peor de todas, porque la física, tú puedes preguntar qué te pasó en el ojo, qué te pasó en el brazo, qué te pasó, ¿verdad? A veces cuando, en el caso de las mujeres que a veces usan camisas, que se les nota un poco la parte del pecho, que se le puede notar algún golpe, eh, pero la emocional es la más fuerte y la más difícil de trabajar,
¿Por qué? Porque hay un proceso, como tú bien mencionaste, de denigración de la dignidad humana, hay un proceso constante de destrucción de esas emociones y por lo tanto es sumamente difícil poder trabajarlo. Clarita. No solamente nosotros, sino también nuestros hijos, quien esté alrededor de uno, la familia, porque también la familia se afecta. Y como dijo Clara, esos son las víctimas indirectas de la violencia de género. La familia, los hijos, los primos, los sobrinos. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos no vivieron de manera directa lo que sucedió, pero están viendo el sufrimiento de la persona. Y a veces en el caso de las víctimas de violencia de género, ese sufrimiento se invisibiliza de tal forma que comienzan a decir, no, a mí no me está pasando nada. Hello, tienes golpes en la cara. Tu autoestima está por el piso. Todo el mundo se está dando cuenta del cambio emocional que tú has dado, del cambio físico. Entonces tú estás diciendo que no está pasando nada cuando tu cuerpo, tu lenguaje no verbal habla por ti. Así que esos procesos sí se dan y son, lamentablemente, son los más fuertes que se dan, pero ahí entramos nosotros como ministros, como líderes, para ayudar a las personas a trabajar las situaciones. ¿Cómo? Vamos a conocer algunas herramientas. Así que vamos a conocer primero, ¿verdad? ¿Qué es violencia de género, violencia doméstica, violencia de pareja, como ustedes quieran conocerle? Pues miren, la violencia doméstica es un abuso perpetrado no únicamente, pero se da principalmente en parejas. ¿Ok? Porque eh, menciono que no es únicamente en parejas, porque la violencia doméstica hay unas víctimas directas y unas víctimas indirectas, que es lo que mencionamos casi ahora. Y la situación es que cuando estas personas están pasando por la violencia de género, puede ser perpetrado en cualquier dirección. A veces, y miren, estos son los casos los más extremos, pero a veces hay violencia doméstica bilateral, donde una de las partes violenta a la otra y la otra violenta a la primera parte. O sea, que a veces, cuando, por ejemplo, en Puerto Rico hace un año atrás hubo un caso de una mujer policía que mató a su esposo. No sé si se acuerdan de ese caso. Pero ella mató a su esposo. ¿Por qué? Porque ella decía, no, es que él a mí me maltrataba, abusaba de mí y yo lo maté. A ella la metieron presa, ¿verdad? Porque mató a un ser humano. A ella le echaron la culpa de que mira para allá, que es una destructora, que mató al tipo, está bien, ¿verdad? Se puede comprender todo ese ambiente, pero hay que comprender también la parte del fallecido. ¿Qué es lo que ella le hacía a él? Lo amenazaba con el arma de reglamento. Peleaba constantemente con él, lo denigraba. ¿Ve? O sea que tenemos que hacer ese análisis completo de qué está ocurriendo en ese contexto para saber entonces cómo trabajar con las víctimas, ¿verdad? Porque, como les dije, hay violencia doméstica que es unilateral de un hombre hacia una mujer, de una mujer hacia un hombre, o está la bilateral que es de ambas partes. ¿Okay? Se puede dar el caso. Así que otro aspecto, ¿verdad? Que este es más cultural, se da que cuando el hombre va hacia la policía para hacer una querella, que rápido dicen, ah, mira para allá, que qué bobo es que se dejó dar de la mujer. Y empiezan los comentarios, empiezan las críticas hacia ese hombre que decidió ir a denunciar a su pareja porque hay un maltrato, porque, ¿verdad? Quizás hay unas amenazas ya de riesgo de muerte. Y entonces, ¿qué hacen? Denigran a ese hombre porque, ay, que mira para allá, bendito, el pobre, se dejó dar de la mujer. No sé si han escuchado estas verbalizaciones. Y se dan los casos. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros trabajamos los casos de violencia de género, tenemos que investigar todas las partes. Obviamente, desde el aspecto de la iglesia, bajo el aspecto de la sombrilla eclesiástica, tenemos ciertas limitaciones
¿Por qué? Porque hay unos aspectos legales que quizás no nos cubre mucho para trabajar estos temas a profundidad, ¿verdad? Por eso es que siempre se dice, vamos a referir a esta persona a un profesional de la salud mental o vamos a llevarlo a un lugar seguro, vamos a llamar a la policía, etcétera. ¿Por qué? Porque hay ciertas limitaciones en competencia dentro del aspecto eclesiástico, y ya mismo voy a entrar en otro punto, pero que nos limita. Porque no es lo mismo, ¿verdad? Y puede pasar que en las iglesias hayan profesionales de la salud mental, profesionales en medicina, que nosotros conocemos, los tenemos como banco de recursos, que podemos hacer un primer referido para trabajar la situación de manera inmediata. Pero si la persona nosotros la conocemos, ¿qué pasa? Hay un choque ético legal que nos limita también en trabajar el caso con la persona. Y por lo tanto, nosotros tenemos que referir. ¿Okay? Por eso es importante que cuando vamos a trabajar los casos de violencia de género, tengamos un protocolo y un plan de trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Ya mismito les voy a decir cómo lo vamos a hacer. No se preocupen. ¿Verdad? Porque quiero que entonces lo analicen, lo puedan llevar a su iglesia, etcétera. Pero sí, lamentablemente, hay muchas veces que esta problemática queda completamente invisibilizada, ¿verdad? Y es bien triste, tanto, ¿verdad? En hombres y mujeres. Ok, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, algo que quieran añadir? Yo quiero comentar que no, esa parte de que ocurre un conflicto entre la iglesia, ¿cómo fue que mencionó? Ético, Ético legal. es un poco injusto porque cuando tú conoces la persona tiene más probabilidad a abrirse a ti, contarte lo que realmente está sucediendo. Y tú también al conocer la persona mejor, sabes si la persona está diciendo la verdad, si está diciendo mentira, porque es una persona que tú ves diaria o con más frecuencia, que puedes como que ayudar. Entiendo que es un poco injusto por ese lado, porque a mí se me haría más fácil hablar con alguien en mi congregación que con alguien que no conozco. Correcto. Estoy bien de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque a veces ocurren esas, vamos, o sea, a veces pasa que, por ejemplo, Glomaris es miembro en mi iglesia, Dios te cuide, Glomaris, y te guarde, pero que de momento Glomaris esté sufriendo una situación de violencia doméstica y ella se acerca a donde mí y me diga, Jonathan, mira, estoy pasando por esto, ayer mi esposo me metió un tortazo, me noqueó, y yo como que, pues Glomaris, tenemos que hablar eso y vamos a buscar una solución, no te puedes quedar en tu casa. ¿Por qué? Porque a veces la confianza está, como bien dice Glomari, la confianza está y nosotros pues queremos hablar, ¿verdad? Con la persona. Ahora, ¿por qué hablo específicamente de estos aspectos ético-legales que nos limitan un poco? Que, por ejemplo, si tú no tienes el seguro de impericia y el victimario o la victimaria te demanda a ti porque tú fuiste quien cogió el caso en tus manos, pues está frito. Porque entonces, obviamente, todos tus bienes están en peligro en ese aspecto de litigio en el tribunal. ¿Y qué pasa? El seguro de impericia te protege siempre y cuando tú estés ejerciendo tu función en el lugar que tú pusiste en el seguro. O sea, que por ejemplo, yo cuando hacía mis prácticas decía mi nombre, pero también decía el lugar donde yo estaba haciendo mi práctica, bajo quién yo estoy haciendo esa práctica. Entonces, si de momento el caso ocurre en la iglesia y a esa persona yo la atiendo en la iglesia, el seguro de impericia quizás no me proteja. En el caso de que la otra persona quiera demandarme porque que lo que pasa es que me están difamando, lo que sea. Que por eso es que hay una limitación. No es que no vamos a brindar la ayuda, porque para eso es este taller, ¿verdad? Para darles entonces esas herramientas básicas, como identificar esas señales iniciales y entonces ustedes tengan unas herramientas básicas y unas herramientas principales para trabajar un protocolo de manejo de violencia doméstica en sus congregaciones. Pero sí, yo considero, y como digo, Maris, que a veces es un poco injusto de que si la persona yo la conozco, pues mira, ¿por qué no atenderla? Claro está, también tenemos otra parte.
podemos llegar hasta cierto punto a perder nuestra objetividad porque conocemos a la persona y por lo tanto nos vamos a inclinar más hacia lo que dice el testimonio de una persona que lo que dice la otra. Y vamos, somos seres humanos, va a pasar. Digo, no necesariamente tiene que pasar, pero sí, lamentablemente se puede dar el caso, que también por eso es que se recomienda, no es una imposición, es que se recomienda que la persona se pueda entonces referir a otro profesional para que entonces también nos pueda brindar esa ayuda. Claro está. En la iglesia, ¿qué yo voy a hacer? Ya yo conozco una información. Pues yo le voy a dar ese apoyo espiritual que la persona necesita a través de cómo de la oración, qué necesidades inmediatas hay que cubrir, si esa persona necesita ropa, necesita un lugar seguro, todo eso, esa evaluación inicial la hacemos nosotros, parte del protocolo que lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Okidoki. Entonces, ahora quiero hablar con ustedes de algunos factores psicológicos, culturales, sociales y espirituales que pueden ocurrir en hombres y mujeres que puede llevar, no es que necesariamente va a ser así, pero que puede entonces llevar a un acto de violencia de género. Vamos a ver primero de los hombres. Hay hombres, culturalmente hablando, que desde pequeños se les dice, no, que tú tienes que tener muchas, ¿qué? Muchas novias. Novias. Correcto. Entonces se le dice al nene, no, que tú tienes que tener muchas novias porque tú eres el nene de la casa, etcétera. ¿Y qué pasa? Que eso ya va provocando en el menor un prejuicio, ya va colocando en el menor unas inclinaciones a que mientras más yo posea a la mujer, mejor hombre voy a ser. Y lamentablemente con eso crecen muchos hombres que de momento dice que mientras más novias yo tenga, mientras más mujeres yo tenga sexo, ya es suficiente y por lo tanto puedo tener esas conquistas y ser el hombre, el macho. Segundo, las fallas en expresión emocional. ¿Qué pasa? La otra clásica, ¿qué se le dice a los varones específicamente cuando chiquitos? Nene no llora. Los nenes no lloran, eso es para las nenas. O sea, y para que vean cómo se van creando. ¿Y qué pasa? Los niños hasta aproximadamente los 9, 10 años están todavía creando conexiones en su cerebro y por eso es que escuchamos por ahí comúnmente que decimos que los nenes son esponjitas, ¿verdad? Porque ellos van viendo, van absorbiendo, escuchando, aprendiendo. ¿Y qué pasa? Que cuando a los nenes se les dice no llores, que eso es para nena, que ya estamos haciendo ¿qué? Una división en que si yo estoy triste, yo no puedo demostrar esa tristeza porque la tristeza la demuestran las nenas. Ah, pero si yo soy un hombre agresivo y de momento papá y mamá me dicen, no, que tú tienes que demostrar que tú eres el hombre, que tú tienes que demostrar con toda tu fuerza que tú tienes que defender la casa. Buena conexión. Lo sacó, ¿verdad? Sí, lo sacó, ya está intentando restablecer una conexión. Ok. Okidoki, ya llegué, ya
Ya el internet regresó, estaba en la cuesta calle. Okidoki, déjenme volver a poner la presentación. Ok. Voy a repetir el último punto porque pues, quizás se me quedó corta esa parte. Ok, pues como estaba mencionando, a los niños se les dice desde pequeño cuando tienen problemas de bullying en la escuela, ah, si te meten a ti, ¿qué tú haces? Le metes para atrás. No, que tienes que dar los puños, ¿sabes? Que empezamos con estas verbalizaciones que indirectamente nosotros pensamos que le estamos haciendo un bien al menor y realmente le estamos haciendo un mal. Entonces, esas emociones se van pasando poco a poco a través de las edades y cuando llega adultos, ¿qué pasa? Pueden ser unos hombres completamente agresivos y maltratantes. Por lo tanto, eso es otra señal. Las expectativas irreales sobre su esposa. Ay, Dios mío, qué mucho pasa esto. Eh, yo cuando estaba haciendo mi internado, yo tenía muchas parejas, demasiadas parejas, y créanme que a veces las historias eran, no, lo que pasa es que yo quiero que mi esposa se vea de esta manera. Ok, pero ¿qué te lleva a pensar que tu esposa debe ser de X o Y manera? No, porque es que lo vi desde pequeño. Ah, entonces de momento, cuando escuchamos la historia, que dice, no, lo que pasa es que mami y papi querían que yo me consiguiera a esta mujer 30, 90, 60, como se le dice, qué sé yo, ni ya, ¿verdad? Pero esta mujer que sea esbelta, una mujer que sea flaca, que sea bonita, con el pelo lacio, rubia. ¿Y qué pasa? Esas son expectativas completamente irreales. ¿Por qué? Porque cuando entonces la persona se enamora, puede comenzar a imponer y a decirle a su esposa, no, es que yo quiero que tú seas de esta forma. Es que yo quiero que tú seas una mujer de la casa. Es que yo quiero que tú no trabajes y yo te mantengo. O sea, que para que ustedes vean cómo también se va creando una falsa seguridad de que yo soy el hombre de la casa y por lo tanto yo soy el que voy a mantener. Y se ocurren muchas expectativas irreales. La otra parte, la falla en dominio propio. Hay hombres, ¿verdad? Estamos hablando específicamente de los hombres ahora, que, oye, tienen cero autocontrol. Es como que a la primera que le digan algo, ya, le reventé la cara a mi esposa. Por ejemplo, mira, y los que han tomado consejería conmigo han escuchado este ejemplo medio zángano que yo digo, pero por ejemplo, la mujer y el hombre cuando están peleando porque hay una media tira en la casa, este, ¿qué pasa? A veces sí se forman unas pequeñas trifulcas por cuestión de la ropa, pero entonces la mujer le puede reclamar al hombre porque dejaste las medias tiradas en el piso y ya el hombre saca el puño y entonces puede herir físicamente a la mujer o en aspectos de violencia emocional, porque puede pasar. El abuso de drogas y alcohol. Esto, ¿verdad? Es más que obvio, donde el uso excesivo de alcohol y drogas va a provocar entonces en el hombre unos cambios en sus circuitos cerebrales que llevan entonces a la agresividad. Y esto está científicamente probado. Dudas o preguntas hasta aquí, mi gente, antes de seguir con los otros factores. Okidoki. ¿Qué otros factores hay? Miren, el abuso en la niñez. Aunque ustedes no lo crean, el abuso sexual perpetrado por algún familiar puede llevar a este hombre a ser una persona violenta, incluso que pudieron ver a sus madres siendo abusadas y no abusadas necesariamente sexualmente, sino que que vieron a su papá dándole a su mamá, básicamente a veces hasta dejando a la madre moribunda, y se han dado los casos, o sea, sí se han dado los casos, y a veces escuchamos, que porque tú le diste a tu esposa, no, porque es que yo vi cuando papi le daba a mi mamá. Y lamentablemente hay verbalizaciones bien terribles. Otros factores, miren, la negación o minimización de problemas. A veces al hombre se le dice, ay, no, tranquilo, eso no es nada. Peores cosas pasan.
y las emociones las dejamos a un lado. No, no se hace. Al contrario, tenemos que permitir que esa persona, que ese hombre pueda manifestar entonces sus emociones para tratar de minimizar los procesos de agresividad. Hay que ver también esos ciclos emocionales de coraje, tristeza, angustia, características de celos, negación, impulsividad, y también ver a la mujer como algo inferior o compararla, como que yo te las pegué porque tú no me diste lo que me daba fulana. Se dan casos y son casos bien fuertes. O no, que yo hice esto porque de verdad tú te lo buscaste y no te dan explicación de que me lo busqué por qué. ¿Ok? Entonces, antes de entrar a los factores de las mujeres, vamos a ver ustedes. A nivel eclesiástico, a los hombres se les ha dicho demasiadas cosas sobre el matrimonio. ¿Quién me dice algunos ejemplos? Vamos a ver. Que el hombre es el jefe de la casa. Uh-huh. Ellos son los que mandan. Exacto. Y lamentablemente se ha dicho de esta forma desde los altares, que la mujer tiene que someterse a su esposo, porque eso es lo que dice la Biblia. Ok. ¿Quién da más? Vamos a ver, hay muchos ejemplos que se han dado. Quiero escuchar algunos de ellos. Vamos a ver. Me voy democrático. Glomari, ¿qué has escuchado? ¿Qué has escuchado de ejemplos? De verdad, cuando al hombre se le dice desde el altar cosas relacionadas al matrimonio o qué se espera del hombre en el matrimonio. Glomari, no te escuchamos. Okidoki. Tania, ¿qué me dice? Desde tu experiencia también como consejera profesional. No, se me vino a la mente que el proveedor Uh-huh. tiene que sostener la casa. Exacto. El macho, el según que provee. lo que dice. Exacto. La mujer tiene que someterse al marido porque es el proveedor, es el sacerdote de la casa. Y usted tiene que, como mujer, aguantar las 40 bofetadas que su marido le dé. Porque eso es lo que Dios ha mandado. Yo he escuchado Ahora me eso. escuchan. Ahora sí. Ahora. No, te fuiste otra vez. Ok, vamos a ver. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Se machico pale. Bueno, Okay. lo de las 40 bofetas, yo no he escuchado eso desde la... Yo sí lo he escuchado. ¡Wow! Yo sí No. y es bien triste porque hay muchos ministros que se han atrevido a decir desde el altar, no, que la mujer tiene que aguantar todo lo que el marido haga con ella. Que si el marido que tiene relaciones tres veces al día, que tiene que dejarse de tener las relaciones. Y miren, digo, eso ya no es tan común hoy en día. No es tan común, pero sí se da. Y lamentablemente, cuando nosotros analizamos todo eso en los historiales, cuando analizamos todo eso en lo que la persona nos dice, pues se da. Ok, chicas, vamos con ustedes ahora. Profesor, antes Ajá. que cierre con los hombres, también ellos nos dejan la carga, bueno, aparte de toda la carga, ¿verdad? Pero la educación de los niños nos toca a nosotros. Ajá. Exacto, ¿no? Que tú tienes que educar porque la Biblia dice que la mujer era la que educaba en el Antiguo Testamento. También lo he escuchado. Y son muchas cosas. Pues ahora vamos a ver
que LG, ¿vas a decir algo? Soy que estoy conociendo machista. También sabemos que el hombre es proveedor de la mujer que somete siempre desde los, en muchas veces mi experiencia. LG, estás un poco entrecortado, so ya mismito tienes el comentario ahí pendiente, pero está bien entrecortado. Así que ya mismito te aguanta el comentario ahí. Ok. Pues sí, pues lamentablemente pues ocurre estas situaciones y tenemos que verla, conocer, como les mencioné, desde todos los aspectos sobre lo que es la violencia de género, ¿verdad? Y trabajarlo. Ok, chicas, vamos a ver qué puede estar ocurriendo en las mujeres para entonces analizar, ¿verdad? Y tener un conglomerado, un preview de todo lo que puede suceder. Entonces, en las mujeres vamos a ver que pueden ocurrir unas fallas en autoestima. Esas fallas en autoestima pueden ser autoimpuestas, ¿verdad? Porque puede ocurrir de esa manera, pueden ser autoimpuestas o pueden ser fallas provocadas. Porque, por ejemplo, chicas, ustedes son más, pero por ejemplo, que sus padres le decían a ustedes que ahora ustedes analizando en su vida adulta, ustedes dicen, "Diecha, pero es que eso era algo completamente irreal para mí". ¿Qué les decían? Díganme por lo menos un ejemplo. Tan, 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 tan. Bueno, Clarita. a mí no, ay, perdón. Someterse al hombre aún, aunque nos engañen con mujeres. Ok, Aunque ese es un... aunque tengan amantes, pues tenemos que ¿verdad? Someternos. Ok, Para que ese... me digan, y porque pues el orgullo, como dicen, de la familia. Ese es un excelente ejemplo. Tania. Bueno, iba a decir otra cosa, pero Clarita me acuerdo que sí, que me decían algo. Sí. Iba a decir Exacto. que no me decían nada, pero sí. Como que siempre tienes que tener pareja. Si eres mujer sola, estás mal. Eres jamona, Ajá. si no eres una profesional. ¿Y qué tú me dices de cuando te decían de los hijos? Es que tú tienes que tener hijos. O sea, Sí, pero créanme. eso era fuerte desde abuela. Sí, Si no tienes esposo. exactamente. ¿Verdad? Porque se esperan y volvemos otra vez con las expectativas irreales. No, que para que tengas esposo, que tienes que tener un cuerpazo, de que tienes que ser una princesa de Disney, tienes que estar bien vestida, que si no te vistes bien te van a violar. O sea, todas estas verbalizaciones que llegan a provocar en cualquier ser humano, pero se ha visto más en la mujer que la autoestima comienza a bajar. Así que esas fallas en autoestima puede provocar que la mujer sea victimaria o víctima de violencia doméstica. Es uno de los factores. Las fallas en control. Volvemos. No es que la mujer no se sepa controlar, no es que el hombre no se sepa controlar. O sea, sí hay unos aspectos, ¿verdad? De control. Pero a lo que se refiere este punto es que a veces hay situaciones donde, mira, se pueden salir de control las cosas y podemos perder la chaveta. Nos pasa. Así que lo importante de eso es reconocer cuándo fallamos. El historial de abuso previo. Y aquí vamos a hablar del abuso directo e indirecto. ¿Por qué abuso directo? Porque a veces hay víctimas de violencia doméstica o victimarias que fueron abusadas sexualmente cuando fueron pequeñas y quieren replicar la conducta por venganza, porque puede pasar por venganza o por amor. Y obviamente pues sabemos que no es amor el tú abusar sexualmente de otra persona porque hay como lo hicieron conmigo, yo lo tengo que hacer también con mi prole, con mi próxima generación.
o con mi esposo o con mis hijos. El aislamiento social. Y miren, en este punto de aislamiento social, no me refiero a cuando ya hay una psicopatología, ¿verdad? Y que ya hay un trastorno mental involucrado, donde la persona se aísla por completo o tiene serios problemas para poder estar alrededor de otras personas, ¿verdad? Que eso es ansiedad con agorafobia. ¿Qué pasa? Cuando las personas entran en aislamiento social, ya me refiero a que, por ejemplo, no sé si, ya sé, me siento bien viejo preguntando esto, pero no sé si ustedes se acuerdan el caso de este señor que tenía 3 esposas, que ni me acuerdo ya el nombre de él, creo que era de apellido Elías, o el nombre de Elías, no me acuerdo ya. Él vivía en un monte por allá en Jurutungo Viejo, en el centro de Puerto Rico, y él vivía como si fuera en una comuna. ¿Y qué pasa? Que estos procesos de aislamiento social se dan donde entonces, mientras más aislamiento social hay, mayor propensión a la violencia existe. ¿Ok? Y puede estar pasando de que en la iglesia tengamos una persona que de momento está súper aislada socialmente, pero súper aislada. Y entonces cuando nos damos cuenta es que hay unas situaciones en particular que están ocurriendo que esa persona quizá las tiene calladas. Y tenemos que estar bien pendientes. El aspecto más craso, digo yo, es la falta de recursos para poder escapar. ¿Por qué? Porque a veces, cuando, por ejemplo, tuve un caso cuando estaba haciendo el internado, tuve una pareja que literalmente la persona, la mujer particularmente me decía, es que yo no lo quiero dejar porque él es quien provee la casa. O yo no lo quiero dejar porque es que llevamos tantos y tantos años de casados que pues me voy a sentir rara sin mi esposo. Así que sí se dan estos casos, sí se dan estas situaciones y por lo tanto resta de nosotros que, como les dije, vamos a hablar ya mismito sobre qué vamos a hacer, el trabajar específicamente con el análisis de esos recursos para que la persona pueda escapar de su situación. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? LG, no sé si quieres decir el comentario que quedó pendiente tuyo. Verá que estábamos, que fue que te entrecortaste. Todavía, todavía estás entrecortado. Ok. Nada, lo dejamos ahí al pendiente otra vez. Ok. Continuando entonces, otros factores. Pues miren, otro factor que puede estar ocurriendo. Ok, ahora te veo, LG. No sé si ahora te escucho. Vamos allá. ¿Me escucha? Ahora sí. Que digo yo que pues nuestra cultura puertorriqueña, que es una cultura machista, Ujú. se enseña que la mujer siempre tiene que estar dispuesta y disponible cuando su esposo quiere estar con ella, y muchos pastores lo predican y enseñan eso, y sabemos que eso es una falsa doctrina. Eh, pero pues siempre nos enseñan eso, ¿verdad? Y lamentablemente pues quien muchas veces paga las consecuencias de esas cosas erróneas que nos enseñan, pues es la mujer, porque es ella la que entonces queda como la mala, como mi esposa, como la esposa que no respeta al esposo. Entonces el esposo ahí tiene una excusa válida para él de poder pegarle los cuernos, como decimos, ¿no? Ujú. Cuando sabemos que nada justifica, porque pues, la esposa se cansa, por lo general la esposa es la que estudia a los hijos, ella es la que limpia la casa, ella también provee, y cuando vienes a ver, muchas veces la mujer tiene una carga o una presión social
mayor que la que tiene el hombre, porque el hombre simplemente va a trabajar, llega a la casa, se tiró en la cama y ya. Mientras Ujú. que la mujer no es la que tiene que quedarse educando a los niños, trabajando, limpiando, fregando, cocinando, lavando la ropa, todo en la semana, para entonces en el fin de semana poder descansar. Y eso ya sería casi un privilegio en nuestra sociedad. Ujú. Sí, ¿no? Y tienes un punto clave, o sea, es el hecho de cómo nosotros, ¿verdad? Vamos visualizando todos los roles. ¿Por qué? Porque antes, para los años 60 70, bueno, antes de eso, los 50 60 por ahí, lo que se esperaba era que la mujer simplemente pariera y cuidara a los hijos. No trabajes, no estudies, no hagas nada. ¿Por qué? Porque no, o sea, no es productivo para el hombre que la mujer trabaje y mantenerla bajo ese estado de sometimiento. Y obviamente, si vemos los factores históricos que ocurrió en ese momento, pues claro, el fin de la Segunda Guerra Mundial, los baby boomers, ¿verdad? Este boom que hubo generacional de bebé. Pues, ¿qué pasa? Todo esto influyó a que en la cultura de nuestros abuelos fuera una cultura de sometimiento, fuera una cultura de que si tú no haces lo que yo te digo, te puedo pegar en un tiro porque yo salí de la guerra y era la excusa. O sea, esto es historia, mi gente. Entonces, nuestros padres que pueden entonces estar diciendo, no, que como yo aprendí esto de mi mamá y mi papá, pues ahora yo tengo que replicarlo. La generación de los boomers. Pero ¿qué pasa? Que cuando llega la generación X, comienzan unos procesos de revolución. Comienzan unos procesos entonces donde la generación X y después posteriormente los millennials comenzamos a decir, no, yo no puedo continuar con estos patrones que mi familia mantuvo por años. ¿Por qué? Porque si yo mantengo estos patrones, ¿qué va a ocurrir? Voy a seguir repitiendo la historia de generación en generación. Y vamos, o sea, cada aspecto histórico está. Y a eso atamos el próximo punto. Hay mujeres que sienten esa dependencia extrema del hombre. ¿Por qué? Porque ya el hombre ha sometido a la mujer diciéndole, tú no sirves, tú no vales, eres bruta, tienes que cocinarme, si no me cocinas te dejo, si no estás en la casa te pego los cuernos, ¿verdad? Y hay muchos aspectos que llevan entonces a que la mujer tenga cierta dependencia extrema hacia el hombre y comiencen a decir, ay, que yo no me puedo comprar ni tan siquiera un traje, yo no me puedo tan siquiera comprar una ropa si mi marido no me da permiso. ¿Ven? O sea, ahí está este proceso de dependencia extrema. El otro, la idealización de lo que se supone sea la relación. Desde chiquito tenemos a Disney diciéndonos, tienes que conseguir a tu príncipe azul. ¿Qué nos enseña? De hecho, Luis Guillermo y yo hablábamos de eso los otros días y él me decía, el problema de esto es que en Disney se idealizan las relaciones de tal forma que nada más con ya conocerte un día, ya yo tengo la total confianza y me establezco una relación contigo. Estábamos hablando de Frozen particularmente. O sea, que la primera película de Frozen, sabemos que viene el príncipe Hans de las islas no sé qué, llega hasta donde viven Anna y Elsa, que se me olvidó el nombre del lugar. ¿Y qué pasa? Que ellos llegan, Arendelle. Arendelle, gracias. Llega a Arendelle y Anna, como llevaba tanto tiempo aislada socialmente, ¿verdad? Ese aislamiento social, vio a este muchacho bien lindo, bien precioso y boom, vamos a casarnos porque completamos nuestros propios sándwiches. ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Que esas idealizaciones en la relación es lo que muchas veces se nos inculca desde pequeños y nos dicen, no, es que tu relación tiene que ser como un cuento de hadas. Es que tu matrimonio tiene que ser un cuento de hadas sacado de las mejores películas, sacado de las mejores novelas. Y vamos, hasta novelas nosotros estamos expuestos. Yo me acuerdo, Betty la Fea, una relación totalmente idealizada. Mi Gorda Bella, otra relación totalmente idealizada. O sea que cuando venimos a ver, hay un bombardeo constante de idealizaciones y cuando nos damos cuenta de la realidad del asunto, pues mira, es que
no, no, lo que se presenta en la televisión no es la vida real. Y en las idealizaciones, en tanto en hombres como mujeres, también hay muchos aspectos de pornografía, ¿verdad? Que si el hombre y la mujer fueron expuestos a la pornografía, también hay unas idealizaciones de qué es lo que se espera en esa relación, específicamente, ¿verdad? Hablando de la vida íntima de la pareja. Puede haber falta de destrezas de comunicación, los estereotipos en los roles de género, el hombre trabaja fuera de la casa y la mujer hace todos los quehaceres de la casa. Cuando como hombre yo puedo fregar, yo puedo barrer, puedo mapear, puedo limpiar los baños, la mujer puede pasar el trimmer, puede pasar la máquina y Cocinar, créanme, ajá, cocinar, el cocinar, cocinar. cocinar. El cocinar, el hombre puede cocinar, hello, yo soy chef. A mí me encanta cocinar, para que mami no me deja. Mami está ahí, me Yo está me escucho escuchando. ahora. Ahora sí, Glomaris, perfecto, Pues alto y estoy claro. a punto de explotar, ¿sabes? Porque desde que me mandaste a hablar, estoy hablando sola y hablo sola y hablo sola y dije, pero no me escucho, excelente. Y ahorita puse otra vez y hablo sola y tampoco me escuchaba. Así No que me problema. voy a ir hasta el comentario de hacia atrás porque me quedé con todo esto por dentro y tú sabes que yo hablo mucho. No, adelante, tranquila. Muy bien, eso me No, gusta. primeramente esto idealiza, o sea, el hombre tiene esta imagen de que, y quiero felicitar al muchacho que dijo la puritita verdad, porque es que los hombres lo único que quieren hacer es trabajar, llegan a la casa, tirarse a la cama y que todo esté hecho, taratín, taratán, con el Magic Wand, todo hecho. Pero entonces la mujer tiene que limpiar, mantener la casa limpia, trabajar con los nenes para arriba y para abajo, hacer los quehaceres, hacer, pagar la agua, pagar la luz, hacer todo las gestiones de la casa y hacer todo esto pareciendo una Barbie. Porque también, para el colmo, también es que, ¿y por qué tú estás así vestida? Pero mira cómo tú siempre estás. Oye, pero ¿y entonces qué hacemos? O pierdo las 2 horas maquillándome, las 7 horas peinándome y las 3 horas planchando la ropa, o hago todo lo que hay que hacer, porque pues son muchos. De verdad que han podido abrir los ojos en darse cuenta que lo que tiene, la carga que tiene la mujer encima es grande, no es fácil, no es nada de fácil. Entonces, cuando uno chiquita, te decían que tener tu casa, ama de casa y ama de casa, y todo era maravilla, te lo pintaban como si eso fuera el día, te tienes que tener tu casa siempre linda, bonita, pero no te decían todo el trabajo, la carga que tú ibas a tener, por encima ahora tener que trabajar en las cargas y las presiones que te dan tu trabajo. Y no es fácil, de verdad que no es nada de fácil tener todas esas tareas a la misma vez. Y cuando aíslan a la persona, lo hacen con toda la intención de poder meterle a la mente, controlar a esas personas a como yo quiero que ellos sean, a como yo quiero que ellos piensen, a como yo quiero que actúen, porque yo siempre he pensado que es que la violencia no es por equivocación, se hace con toda la intención del mundo, a sabiendo que lo estás haciendo, porque no es lo mismo darle un golpe a alguien, darte cuenta, pedir perdón y cambiar, que ya haya como que un patrón que es muy distinto. Y, y cuando aíslan a una persona, que la persona se va separando, es el peligro más grande, porque para tú poder abrirle los ojos a esa persona y que vea que no es ello, que es la otra persona, porque esas personas piensan que es uno mismo, siempre se están echando la culpa, o sea, esto me está pasando porque yo me lo merezco, esto me está pasando porque yo hice algo mal. Y es un peligro más grande porque ahora hay que bregar con el autoestima de esa persona, la forma que piensa esa persona y darle a entender a esa persona la realidad, como una persona normal debe de vivir la vida. Y es bien difícil hacer todo eso a la misma vez. Y creo que el profesor se fue otra vez, ¿verdad que sí? Yo creo que nos quedamos afuera otra vez. Sí, se fue, se fue. Es que aquí hay problemas con el internet allá. Estaba medio lluvioso el día. Pero él no está en los Estados Unidos. Ah, pues allá es que estaba malo la señal. No lo puedo creer que Puerto Rico tenga mejor señal. Es que aquí en la casa el internet va y viene. Vamos a esperar a ver que vuelva. Déjame molestarlo otra vez.
¿Tú eres el hermano menor del profe? Porque me parezco. No te pregunto pero porque... ¿Ah? No somos hermanos. Ok. Pero somos hermanos de otra madre. Yo sí, él es mi hermano prieto. Ok. Ah, pues está bien. Ya volví. Estoy acá en otro lado porque pues, ya ustedes saben que se pone medio creativo el internet. Y aún en la Florida pasa, así que. Ok. Me perdí un poquito el debate, ¿verdad? Que lo que Glomaris estaba mencionando, pero no importa. Ah, perfecto. Ya tengo internet otra vez. Déjenme ver si puedo conectarme desde acá. Ok, ya. Ay, Dios mío. Pues sí, hasta en Florida el internet falla. Verifícate que ella no ha terminado, me imagino. Ok, Glomaris, sigue por ahí. Porque es que estoy esperando que termine. Porque estoy esperando que ella termine. Muy bien. Pues básicamente es eso, sí, que la mujer nos hacen ver que es normal tener todas estas cargas encima, que nosotras tenemos que vivir para que todo el mundo sea feliz y nuestra felicidad no cuenta, nuestra tranquilidad no cuenta, nuestro tiempo para nosotras mismas no cuenta, porque nosotras tenemos que siempre estar al frente en el combate para todo lo que haga falta en la casa, todo lo que haga falta para los niños, todo lo que le haga falta al esposo. Tenemos que ser multifacéticas en todos los aspectos de las vidas de todo el mundo, y nuestro tiempo para nosotros nunca cuenta, nunca lo ponemos primero. Básicamente resumida. Y tienes un punto, o sea, muchas veces las falsas, ¿verdad? Y aquí volvemos, la falsa expectativa de nosotros es que, no, que es que como tú bien mencionaste, no, que la mujer tiene que estar todo el tiempo en la casa, cero tiempo para ella. Entonces, cuando llega el momento, y a veces a mí en lo personal, ese es el coraje que me da, llega el momento en que la mujer quiere darse un lujo para ella, tras que número uno, tiene que cuidar a los hijos, tiene que hacer todo esto. Después el esposo pelea y viene y dice, no puedes ir a hacerte las uñas, no puedes hacerte el pelo, no puedes salir a Me Salvé por lo menos a comprarte una chancla sin mi permiso porque tú no tienes chavo. Y volvemos otra vez al proceso de denigración, al proceso donde hay una posible falta de recursos y por lo tanto, como el hombre es el proveedor, como yo soy el que llevo el dinero, pues ahora tú me tienes que pedir a mí, aunque sea el 1.99 para comprarte unos chicken tender en Burger King, que ya ni a 1.99 están. Se someten. Exacto. Así que, Clarita, vas tú ahora. Pero ellos se han dado cuenta que después de esta pandemia, ellos vivieron lo que vivimos nosotros como madres, o sea, como padres o vice, ¿verdad? Estoy hablando de ambos, de mamá y papá. Y aparte de eso, muchos se divorciaron, se creían, ¿verdad?, que todo iba a ser color de rosa, pero cuando vieron la responsabilidad que nosotras las mujeres tenemos con unos niños, que hicieron, muchos volvieron a las casas, otros pues no pudieron volver porque la mujer vio que era otra carga, ¿me entiendes? Y correcto. También, muchos han cogido también de custodia compartida, se la dejan a mamá o a la pareja, ¿verdad? O a quien, ¿verdad? Y no suplen, porque todo es para
como dicen, así como dicen de nosotros, que nosotros la uña esto, ellos pues para otras cosas, ¿me entiendes? Pero ellos se han dado cuenta que la vida de nosotras no es fácil. Correcto. No es fácil. No, definitivamente. Era lo que quería compartir, de que ya ya el hombre está sintiendo en carne propia lo que nosotros sentimos. Y tienes toda la razón. LG. Yo soy trabajo social clínico, ¿verdad? Yo trabajaba en un centro geriátrico y tenía allí unos cuantos matrimonios. Tenía un matrimonio que no podían dormir en el mismo cuarto como pareja porque no se soportaban, al punto de que la hija tuvo que llevarse a la mamá para otro centro geriátrico porque en el centro ellos se peleaban y se daban físicamente. Eh, y tengo otra pareja que sí dormían juntos y fue un proceso separarlo a camas separadas, ¿verdad? Dentro del mismo cuarto, pero camas individuales para la mejor conveniencia de los dos. Y ella es una mujer bien sometida. Ya el esposo tiene Alzheimer, tiene demencia, según lo que le diagnosticaron. Se supone que no se diagnostican las dos cosas a la misma vez, pero le diagnosticaron las dos. El señor es veterano, estuvo en la guerra, creo que de Vietnam, si no me equivoco, y ella es una mujer bien sometida, al nivel que todavía, a pesar dentro de la condición que él tiene, él le levantaba la mano para agredirla físicamente. Nunca la agredió, por lo menos que yo lo viera, pero sí le llegó a levantar la mano un par de veces y la miraba bien serio. Y ella era una mujer bien sometida y ellos tienen 80 y tantos de años. O sea que eso viene de mucho antes y se ha ido arrastrando de generación en generación y pues, ¿verdad? Es lamentable porque pues, yo creo que no debería ser. Yo estuve un mes sin trabajar haciendo trabajo en la casa y qué agotador. Tú tienes que barrer, mapear, fregar, cocinar, lavar ropa, planchar, sacar el polvo, las telas de araña, cambiar las cortinas, sacar cortinas, poner cortinas, planchar cortinas, cambiar las camas, poner la cama, vestir, ponerle el forro de cama. Es como que necesitaba que me siguieran como 5 manos más por los lados para poder hacer las cosas porque no me daba el tiempo. Entonces tú quieres hacerlo todo en un día, pero la verdad es que no puedes. Y era horrible, pero se puede. Muy bien. Clarita, dale un mute. No, era que se acordara también de las ventanas y los screens. Exacto. Chacho, la ventana y los screens, definitivo. Aquí no hay eso. No, aquí gracias a Dios no hay screen. Están las ventanas, pero las ventanas tú las mojas por fuera y ya. Pero sí. ¿Qué pasa? Y ustedes han traído unas cosas riquísimas, muy bien, excelentes y exquisitas. ¿Por qué? Porque mira, Clara mencionó un punto bien importante. Tania, yo no sé si tú has visto esto en la oficina, pero yo lo vi. Antes de terminar el internado, yo lo vi. Los procesos de violencia doméstica aumentaron, se triplificaron, cuadruplificaron, whatever. ¿Por qué? Porque hubo, como bien dijo Clara, hubo una realización de que nosotros somos una pareja, pero somos completos extraños dentro de la relación. Y les voy a contar algo, ¿verdad? Y volviendo un poco a esta pareja que yo tuve, que trabajé específicamente un casito de violencia de género, ellos se veían como amigos. O sea, ellos ya estaban en la casa, dormían en la misma cama, tienen su prole, pero ellos se veían simplemente como que pues el acompañarse el uno al otro, como amigos. Ellos ya no se veían ni tan siquiera como pareja. La última vez que yo los vi, ellos estaban separados ¿verdad? Viviendo en casas aparte. Y lo último que supe fue que volvieron otra vez a unirse. Después de eso, no sé qué más pasó. Pero ¿qué pasa? Como bien dijo Clara, los casos de violencia de género aumentaron significativamente en Puerto Rico cuando la pandemia ocurrió, específicamente cuando comenzó el lockdown. ¿Por qué? Porque ahí se comenzaron a dar cuenta de que mientras estemos los dos fuera de la casa trabajando o la mamá en la casa y el papá trabajando, todo es color de rosa. Y cuando están los dos en la casa, se comenzaron a dar cuenta de que no se conocían. Y lamentablemente,
son muchas las cosas y son muchos los aspectos que han ocurrido para que esos casos aumentaran. Vamos a ver algunos de ellos. Algunos estresores que nosotros como iglesia debemos tomar en cuenta. Miren, aislamiento geográfico. A veces a nuestras iglesias hay personas que llegan porque es la única congregación que le queda en unos metros cuadrados particulares. Por ejemplo, en el área sur, en Puerto Rico, en Ponce, tú ves una iglesia, tú ves como en una sola calle puedes ver de 3 a 5 iglesias, en una sola calle. En mi congregación en Puerto Rico estaba mi iglesia, literalmente ni 2 segundos a la derecha teníamos una iglesia adventista, pasaba creo que 30 segundos, había una iglesia bautista, después había una iglesia evangélica y la católica, en una misma calle. O sea que a nivel de metro cuadrado, de kilómetro cuadrado, perdón, tú podías tener fácil 5 iglesias. Ahora, si tú te vas a los pueblos de la montaña, la distancia entre iglesia a casa es más considerable. Por ejemplo, y le estoy hablando de Iglesia de Dios, porque de Mission Board, porque obviamente es la que conozco. A nivel de Iglesia de Dios, un pueblo como Adjuntas, la única iglesia que estaba era en el barrio Capáez, y a veces las personas que iban a esa iglesia eran de Ponce, que iban hasta esa iglesia, de barrios cercanos allí del pueblo, pero eran distancias sumamente considerables. Y cuando hay un aislamiento geográfico, por ejemplo, en Adjunta, una casa puede estar aquí y la próxima te queda a 3 minutos, ¿verdad? Y eso tiende a pasar mucho en pueblos de la montaña. Así que en esos aspectos, vivir lejos de los familiares y amigos o tener vecinos a distancias considerables puede ser, no estoy diciendo que sea así, pero puede ser un factor para que la violencia doméstica aumente. El aislamiento social, ya lo hemos discutido, el estrés económico. Que a 8.50 yo no puedo vivir. Nadie puede vivir a 8.50, hello. Nadie. Sabes, ahora mismo la inflación se fue por las nubes, la gasolina está por las nubes. Hay muchos estresores económicos. Los pagos de las casas aumentaron. El agua subió, la luz subió, la gasolina subió, los alimentos ni se diga. Entonces, hay unos estresores que se están acumulando, que no me sorprende, y Tania, prepárate la oficina, pero no me sorprende que haya un segundo boom de casos de violencia de género después de que siga explotando el verano. Que mientras más pasen los meses de verano, van a haber unos aumentos considerables en casos de violencia de género, precisamente por estresores económicos. Prepárense. Y a mis capellanas recién graduadas también prepárense. Porque créanme que puede haber, y en nuestras iglesias, de momento ustedes pueden ver algún hermano, alguna hermana que esté con una ceja reventada, con un diente partido, y usted se pregunte qué pasó aquí. Pues mira, pueden haber unos estresores económicos. Problemas médicos, por ejemplo, padecer de enfermedades que requieran apoyo. Alguna enfermedad terminal, pacientes encamados, ¿verdad? Y hay muchas otras situaciones. Eso también puede llevar a cabo un aspecto de violencia doméstica. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que el esposo está encamado y la esposa tenga que hacerse cargo de todos los aspectos médicos de su esposo. Va a llegar un momento en que va a decir, mira, viejo desgraciado, maja, yo te parta, muérete. ¿Por qué? Porque va a llegar el punto en que va a llegar un aspecto emocional fuerte y puede pasar. Las destrezas inadecuadas de crianza. No, yo te metí un tortazo, te reventé la boca y de momento viene mamá y dice, no tenías que por qué darle al nene, le partiste la boca, mira para allá. No, que salte para allá, que yo soy el que crió a los hijos. Pero mientras tanto tú los estudias, tú les das de comer, tú cubres todas sus necesidades, le compras ropa. Se dan esas destrezas. Los embarazos. Los embarazos no estoy diciendo que son un riesgo de violencia doméstica, pero puede ser un factor. Recuerden que hay una nueva criatura que está en proceso de gestación, ¿verdad? Y nacimiento. Pobre comunicación familiar. Ajá, Clarita.
también puede haber el abandono. Oh, sí. Ya no quieren, ya no quieren. Si ya están en lo de, ¿cómo se dice? Custodia compartida. ¿Tú me entiendes? Claro. Sí, y va a llegar el punto en custodia compartida, bendito. Eso es más todavía, muchos más estresores todavía. Y como mencionó Clara, en Puerto Rico hubo un caso hace unos años atrás de esto mismo. Violencia, custodia compartida y papá mató a todo el mundo y después se suicidó él. Así que se dan esos casos y son bien lamentables. Está el abuso de drogas y alcohol, ver esos consumos excesivos, la disparidad vocacional. Dios mío. De momento, el esposo tiene un mayor grado que la esposa y empieza la verbalización emocional. Y a veces ocurre al revés, que el esposo tiene 0 escolaridad y la esposa es una mujer profesional y aún así le dice que es bruta, que no sirve, que mira para allá, que ponte a hacer las cosas de la casa, que para eso es lo que tú sirves, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un aspecto de edad que si las personas se casan antes de los 30 años, la posibilidad de violencia doméstica aumenta. No es una regla, no es, ¿verdad? No es como que algo establecido, pero puede pasar. Y el rechazo. Ok. Dudas, preguntas, traumas, lamentaciones hasta aquí. Ok, pues entonces estamos más claros con un bajil de brea. Perfect. Muy bien. Ahora, vamos a ver cómo es que este ciclo de la violencia de género, violencia doméstica ocurre. Para esta información, yo sé que para muchos de ustedes puede ser un poquito familiar, porque la discutimos en las clases de consejería, pero es un buen repaso y quiero ahora que nos vayamos a unas aplicaciones un poquito más allá. Lo primero, esa primera fase, la relación está en un aparente estado de tranquilidad, ¿verdad? Donde pudo haber ocurrido un suceso, perdón, de violencia de género previo o nunca haber ocurrido nada. Y todos los matrimonios se espera que estén en esa fase 1 y se queden ahí, ¿verdad? Que siempre hay una tranquilidad de que sí, quizás pueda haber algún conflicto, ¿verdad? Porque ningún matrimonio está exento de conflictos, hello. Siempre puede haber alguna pelea, siempre puede haber alguna discusión, pero lo que se espera es que se mantenga en una relativa estabilidad. Y esa es la fase 1. Ahora, en la fase 2 hay un crecimiento de tensión. Aquí pueden incluirse muchos estresores, como por ejemplo los estresores económicos, los estresores emocionales. De momento empiezan las distintas luchas, de momento empieza la guerra de poder de quién manda más, de quién cuida mejor a los nenes, de quién cocina mejor. Y comienzan entonces a crecer y acumularse toda la tensión y llega un punto, y ustedes saben que a mí me gusta a veces traer ejemplos visuales. Voy a usar este que es lo más que tengo. Llega un punto en que supongamos este bolígrafo es la relación en estabilidad, pero cuando empezamos a tensar, puede comenzar a crear grietas, puede comenzar a crear fisuras en la relación que pueden provocar entonces la fase 3, que la fase 3 va a ser el suceso violento. Ahora, ese suceso violento no necesariamente es físico. Y después de este slide vamos a estar viendo específicamente algunos tipos de violencia. Y cuando ocurre el suceso de violencia de género, pasa entonces a la fase 4, que sería esa relación en crisis, donde el victimario o la victimaria se arrepiente y pide perdón. Ay, Dios mío, pero que yo hice, perdóname, que yo no lo vuelvo a hacer, mira, que me siento mal, aquí están estas flores, quieres que te cocine, quieres que vayamos a Disney, vámonos a un viaje a Europa, y comenzamos a crear más expectativas irreales, tratando entonces de minimizar o cancelar en total las emociones de la persona. El segundo escenario, el victimario no se arrepiente y adquiere control. Entonces la persona se mantiene sometida ante esta otra persona violenta y por lo tanto comienzan los procesos más fuertes
El tercero, la víctima toma acción, pero el victimario puede pedir perdón o no hacerlo. En este caso, la víctima habla, podemos buscarles ayuda, podemos sacarla de ese lugar inseguro y tratar de moverla a un lugar seguro. Y aunque no está aquí, pero puede haber un cuarto punto, que es entonces la muerte de la víctima y el victimario, ¿verdad? Porque puede ocurrir un asesinato o suicidio, que es lo que muchas veces de los casos que se reportan de violencia doméstica es como termina, con un asesinato o suicidio. Ok, dudas, preguntas, traumas hasta aquí. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son algunos tipos, y puse algunos nada más, de violencia de género? ¿Cómo se manifiesta? El primero, la física. La física es la visible. Por ejemplo, yo tengo espejuelos, si alguien me da un puño, puede ser que el espejuelo se me reviente y se me quede marcado en la cara, pues entonces ya eso es algo físico, ¿verdad? O qué sé yo, ayer mismo yo le decía a uno de mis empleados, le decía, oye, a ti parece que te metieron una tunda, pero realmente fue que se estaba recién levantando y a veces uno se levanta medio hinchadito, pues no es que te metieron una tunda, es que te hinchaste por ¿verdad? Por el proceso del sueño. Pero sí hay unos aspectos físicos. El verbal, las verbalizaciones, ese es como les dije, es el tipo de violencia más marcado que se da, pero que muchas veces queda invisibilizado porque ya nos acostumbramos a que nos digan de cierta forma. Ah, que tú eres un bruto, que tú no sirves, que tú vas a terminar siendo un prófugo de la justicia, que tú para lo que sirves es para tener hijos, que tú para lo que sirves es para sacarte chavo, etcétera. Ese tipo de violencia. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros nos referimos a un niño, a un adolescente de cierta forma, porque, oye, marca y de por vida. Y la única forma de que eso se sane es por medio de la misma presencia del Espíritu Santo. Así que eso está. El tercero, la sexual. La sexual es común. Es más común de lo que uno piensa dentro de las relaciones de pareja que están pasando por violencia de género. Y aquí, aunque sea dentro de la pareja, no quiere decir que hay un consentimiento para el acto. Y aquí es donde está la diferenciación. O sea, yo como persona puedo decir, sí, yo quiero tener una relación sexual con X persona, pero estoy consintiendo el acto. Ahora, en el caso de la violencia de género, muchas veces ocurre un abuso sexual. Y no, que tú me tienes que dar a mí la satisfacción de 4, 5, 6 veces al día. A mí no me importa si tú estás cansada, si estás cansado, tú tienes que hacerlo. Y entonces empiezan estos aspectos sexuales que denigran y dañan la dignidad de la persona humana y destruyen a la persona emocionalmente. ¿Cómo también se manifiesta? Por la privación de necesidades. Ah, ¿cómo cuáles? Pues mira, sencillo. Ya desayunaste, eso es lo que vas a comer en todo el día. Y si lo que te desayunaste fue un café y unas galletas Sport Soda con mantequilla, eso es lo que te vas a tener todo el día en el estómago. Y te bloquean, por ejemplo, cierran la alacena, ¿verdad? Con candados, te quitan la llave del automóvil, que es una necesidad. Hoy en día tener un carro es una necesidad, no es un lujo, hay que moverse. Te quitan qué sé yo, o sea, hay muchas cosas que te quitan y te oprimen y por lo tanto hago ese tipo de violencia contigo y se da y lamentablemente se da el caso. ¿Cómo también se manifiesta? A través de una falsa seguridad. Ay, no te preocupes, tú vas a estar bien y te enseño la pistola. Después que yo tenga esto, tú vas a estar bien. Y si tú te atreves a salirte de las rayas, esto es lo que te espera. Y se dan los casos, son los más fuertes y son del 0.01% de las víctimas que sobreviven, que cuentan este tipo de casos, pero se dan los casos. Esa falsa seguridad, la falsa representación del amor. Es que yo te caigo encima porque te amo. Es que yo abuso de ti porque es que yo te amo.
Entonces, yo no puedo vivir sin ti y por lo tanto, como no puedo vivir sin ti, la única forma que yo tengo para poder demostrarte mi amor es reventándote la cara todos los días. Y hay personas tan sádicas que lo dicen de esa manera. Y es fuerte. Eh, claro, y nosotros podemos decir, ya, pero eso yo lo veo más que en las series de Netflix. Exacto, las series de Netflix. LG. Y también pasa que la persona, el agresor, suele decir que la persona, o sea, la persona a la que está agrediendo, tiene la culpa porque hizo algo que provocó que la agrediera física o verbalmente, cuando no necesariamente sabemos, ¿verdad?, que no es así. Ujú. Y es muy cierto. A veces, por ejemplo, se quemó el ajo. Mira para allá, que tú no sirves plata, te tiré con la olla caliente llena de ajos quemados y encima de esto te reviento. Es que tú tienes la culpa y por eso es que te ganaste que yo te metiera en la cara. Verbalizaciones fuertes, pero que son más comunes de lo que nosotros pensamos y que se pueden dar dentro de nuestras congregaciones. Ay, es que yo te di porque la Biblia dice que Dios ama a la iglesia como si fuera su esposa. Y por lo tanto, como yo te amo a ti, te reventé la cara porque te amo en el amor de Cristo. ¿Qué? ¿En serio? Se han dado casos donde se usa la Biblia fuera de contexto para formar un pretexto y a veces son pretextos bien, bien lamentables. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? Yo quisiera comentar algo. Claro que yes, adelante. Que normalmente es, ¿verdad? Yo sé que esos casos, esos ejemplos que usted dio son ejemplos que ocurren, pero normalmente comienza de una manera bien sutil. Correcto. Para que llegue a un nivel tan agresivo o que haya escalado tan alto, empezó de una manera sutil que la víctima tiene tanto miedo, que ya cuando está en un nivel tan alto, piensa que no tiene manera de salir de ahí. Y, y es como dice Tania, es bien lamentable porque después la persona ya está tan y tan y tan dentro del hoyo y tan denigrada que, como bien dice Tania, piensan que no hay salida, que ya tengo que vivir con esto por el resto de la vida. Y muchas veces, y Tania, tú me corriges porque entonces yo sé que tú pudiese tener más casos de esto, de violencia, pero muchas veces la víctima dice, es que yo no tengo recursos para salir de aquí y como no puedo salir y como ya no tengo esos recursos, pues me resigno a vivir de esta manera todo el tiempo. Y es porque muchas veces desconocen de esos recursos. Exacto. Sí, sí, dentro de las manifestaciones, pues la de la privación de necesidad de explotación económica, La explotación económica. pero empieza sutil. Yo quiero que te quedes en la casa para que estés tranquila. Mira, tenemos poca economía después que ella se queda en la casa, no podemos gastar aquí, no podemos gastar allá. Mira, vamos a tener que trabajar con mesada, lamentablemente, la mesada va bajando. Llega el momento en que ya no hay dinero para la víctima, ¿verdad? Porque puede ser varón o hembra. Eso es correcto. LG, ¿vas a decir algo? No es que también se ha dado el caso de que lamentablemente en Puerto Rico el sistema judicial es 0% de calidad. A veces las víctimas van buscando ayuda y lo que le dan es un papelito, una orden de protección. Yo no creo en las órdenes de protección, porque es precisamente un papel y se han visto casos de que se han violado un sinnúmero de veces y se van a seguir violando porque la gente no respeta. No respeta cuando está frente a un juez, un policía o algo, van a respetar lo que es un papel. O sea, sabemos que la cultura puertorriqueña no es una cultura de orden, es una cultura de desorden. Así que, lamentablemente, ¿verdad? Pues de ahí venimos todos. Pero no hay como que una confianza plena de que la persona víctima se pueda sentir segura de que su victimario ya no le va a hacer más daño físico o verbal, porque lo que hemos visto en estos últimos casos es que el victimario mata a la víctima y luego se priva de la vida a él también. O simplemente se muda a otro país o dice que fue en defensa propia y busca hasta la forma de que no es tanto el caso, ¿verdad? Mayormente se quitan la vida también. Es como que si no eres mía, no eres de nadie. Y ese egoísmo. Yo, ¿verdad? Que pues
cuando me criaba, mis papás no eran cristianos y mi papá agredía física y verbalmente a mi mamá frente a nosotros. Pues yo por un tiempo también empecé a practicar lo mismo con mi hermana. Yo le daba a mi hermana, porque si papi lo hacía con con mi mamá, pues porque yo no lo podía hacer con mi hermana. Ujú. Y después entendí que, ¿verdad? Pues estaba mal. Pero es algo que tú tienes que trabajar, que tienes que buscar ayuda. No es como que voy a hacer esto solo y porque yo todo lo puedo. No, no aplica Filipenses 4:13. Hay que buscar ayuda, tanto celestial como psicológica. Este, ¿verdad? Y pues salir de ahí, porque si no es algo, son conductas aprendidas que si no las trabajas a tiempo, cuando llegue a una relación, pues No. vas a caer en lo mismo. Y se ha dado el caso también de que hay hombres que le dicen a la mujer, ah, no puedes salir ni al balcón a hablar con el vecino porque eso no se ve bien. ¿Qué van a decir los vecinos? Que digan lo que quieran. Los vecinos a mí no me pagan la renta, la luz, ni el agua, ni la comida, ni nada. Yo tengo que trabajar para pagar lo mío, ¿verdad? Porque el vecino diga lo que le dé la gana, que como dicen acá, mind your business. Exactamente. Clarita. Nada, es que la nena me preguntó algo y se me fue. Déjeme. Ok, ok. Cuando Clarita Junior te diga, me deja saber. Ok. Y miren, y ustedes han traído, como digo, una información exquisita, buenísima. Porque sí, o sea, lamentablemente, la violencia doméstica, violencia de género, está rampante. Entonces, si nosotros nos criamos de una manera, ¿verdad? Como Luis decía, o sea, en el caso de él, pues mira, teníamos estas visualizaciones, por lo tanto, al yo tener estas visualizaciones, yo las voy a replicar. Gracias a Dios que Dios lo tocó y Cristo llegó a su corazón y lo restauró, porque si no. Pero sí, se dan los casos donde dentro de la iglesia se replican y se siguen replicando. Y a veces, y estos son casos un poco más notables, pero a veces dentro de la iglesia vemos a los esposos con las esposas siempre agajados de mano, a veces que la cogen del brazo y tú estás viendo como que un grip bien fuerte, un agarre bien fuerte del brazo y tú empiezas a sospechar, tú dices, anda, espérate, aquí algo está pasando porque no es normal que se vea este tipo de conducta. Y por lo tanto, como no es normal, ahí es que entonces nosotros tenemos que entrar en acción. Y, ajá, También, Clarita. también lo refleja en la cara. Sí. Porque se ve mucho que en la cara, en el comportamiento, se sienta uno en Carolina y uno en Aguadilla, o Correcto. en Selva y uno Mayagüez, ¿verdad? Pero sí, se ve mucho, se ve Sí, mucho. es correcto. Y algo que Luis mencionaba, lo de las órdenes de protección, miren, es lamentable, pero la orden de protección simplemente es un papel. Es bien triste decirlo. ¿Por qué? Porque básicamente sí se le dice como que a esta persona, no, que mira, que tienes que estar alejada de por 500 pies, que no puedes tener contacto, que tienes que eliminar números de teléfono y lo que sea, pero al revés del caso es que no funciona. Digo, no puedo decir que no funciona. Para algunas víctimas funciona, pero para la gran mayoría, me atrevo a decir un 98% de los casos, es un papel que simplemente se violenta en cualquier momento y el victimario llega a la casa de la víctima y la mata o lo mata. O sea, no hay nada que proteja a esa persona. O sea, esa persona siempre va a estar viviendo en un miedo constante, siempre va a estar viviendo en un proceso de constante cuestionamiento de que qué voy a hacer. Y muchas veces esa persona tiene que salir del país a otro estado, a otro país, para poder tener esa paz que necesita. Y lamentablemente se dan los casos. Así que, ¿qué nosotros vamos a hacer en este tipo de casos? Pues miren, se me olvidó cambiar el slide. Supone que el primer slide fuera este. Así que vamos a ir de atrás para adelante. En el caso de la iglesia, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Miren, sí es importante orar. Sí es importante dar el apoyo espiritual. Sí es importante ayunar con la persona.
Eso es importante. Pero cuando una persona nos confiesa que está siendo víctima de violencia doméstica, mi primer paso es llamar inmediatamente al 911. O sea, eso es paso número 1. ¿Verdad? En el caso de Puerto Rico, acá en Estados Unidos es el mismo procedimiento, llamar a emergencia. ¿Por qué? Porque tenemos que realizar una querella. O sea, la persona nos está diciendo, mi esposo o mi esposa está abusando de mí, me está reventando la cara, ya no puedo más, me quiero suicidar porque ya es demasiado. Mi primer paso es llamar al 911. Y mientras el 911 va llegando, entonces después podemos brindar el apoyo espiritual. Así que el primer paso es familiarizarnos con las leyes estatales y federales relacionadas con la violencia de género. En el caso de Puerto Rico está la extinta Ley 54, si se puede llamar de esta forma, porque la Ley 54 es letra muerta. O sea, está allí, sí se dan las órdenes de protección, pero los protocolos que están ahí establecidos nunca se llevan a cabo. Pero sí es importante conocerla. ¿Por qué? Porque nos da a nosotros las herramientas de qué vamos a hacer paso a paso con esa víctima. Si el tribunal decide hacer lo que les da la gana en su interpretación, pues allá él. Pero la ley 54, pues lamentablemente, muchas veces no se lleva a cabo como es. Así que tenemos que familiarizarnos, al menos conocer lo que dice la ley, lo básico. Segundo, preparar un protocolo en la iglesia local para trabajar con estas víctimas. Y miren, el protocolo hasta cierto punto es sencillo, hasta cierto punto es complicado. ¿Por qué? Porque miren, primer paso, tenemos que tener en cuenta de que tenemos que llamar al 911. Ese es el paso número 1. Paso 2, que la persona escriba. Recuerden que lo que está escrito prevalece. Así que la persona te encierras en la oficina, en el salón de clase, ¿verdad? En un lugar confidencial, pero que la persona escriba la confesión, como que mira, ha pasado por tanto tiempo, este ha sido el tipo de abuso, ¿verdad? Y tenerlo en escrito. ¿Por qué? Porque al tener eso escrito es lo que va a prevalecer al final del día. Evidencia de fotos. Ajá, Clarita. Cuando yo trabajaba en asuntos internos, Ajá. eso es lo más que muchos de los compañeros llegan con sus bitácoras y todo escrito. Sí. Ahí pues ya era una evidencia contundente y el que intenta inventarla pues no, ¿verdad? El que tuviese, o sea, ¿cómo te digo? Ganaba el caso, ¿me Exacto. entiendes? Porque había evidencia contundente, igual como usted dice, de fotos, también de cámaras de video, diferentes, toda clase de evidencia, ¿verdad? Que mayormente es aceptable donde yo trabajaba, pues o culpable o inocente, o se quedaba trabajando, o suspendido, o votado. Tan sencillo. Exacto. Y eso es perfecto, ¿no? Y buenísimo, porque eso es importante. O sea, miren, aunque ustedes no lo crean, obviamente nosotros vamos a tener un cierto respeto hacia la persona, pero si nosotros vemos unos moretones visibles en áreas como el brazo, quizás en esta área del pecho, en la cara, en el cuello, vamos a retratarlo con el teléfono de la víctima. ¿Ok? ¿Por qué con el teléfono de la víctima? Porque el teléfono de la víctima es la evidencia más que suficiente para que entonces se pueda someter el caso. Y ahí está la evidencia, la foto. ¿Quién te tomó las fotos? Ah, pues mira, fue esta persona. Algo también bien importante dentro de ese protocolo, usted como interventor escriba su bitácora. No fallen eso, ¿verdad? Y en la clase de consejería hablamos de esto dentro de la nota de consejería. ¿Qué es lo que la persona te mencionó? ¿Cómo te lo mencionó? ¿Qué tú observaste? Porque esa es tu evidencia. En el caso de que él te llamen como testigo, tú tienes tu evidencia escrita de qué fue lo que tú trabajaste. ¿Okay?
Por eso es que ustedes saben que cuando cogimos consejería, tanto en capellanía como en vidiministerio, yo siempre estuve encima de ustedes. Escriban, escriban, escriban. Porque esa es su evidencia ante los aspectos éticos y legales. ¿Qué más dentro del protocolo? Tengan números de emergencia. Eso miren, como también les mencionaba, su banco de recursos comunitarios. Psicólogo, psiquiatra, médico, hospital, policía, tengan todo eso a la mano. Y eso debe ser parte de su protocolo. Tengan el número en el caso, ¿verdad? De las mujeres, Casa Protegida Julia de Burgos, está también Proyecto Matria, si no me equivoco, algo así, que también tienen acceso a hogares seguros, organizaciones sin fines de lucro. O sea, traten de tener ese banco de recursos para lograr que ustedes puedan identificar y entonces puedan referir a la persona a buscar esas ayudas. Dentro de ese protocolo, la pregunta, ¿dónde estás seguro o segura? Tiene que estar. Evaluar esa seguridad. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La foto, los statements, los reportes, la bitácora, el banco de recursos. Básicamente, ¿verdad? Esos son los puntos principales. El otro punto, miren, a veces estos talleres hay que llevarlos a la iglesia un domingo, que la congregación está completita. Pues si lo llevamos en semana, el 90% de la congregación está afuera. Pero estos talleres son importantes llevarlos, ¿saben por qué? Porque a veces dentro de la iglesia están ocurriendo procesos de violencia de género que están calladitos y con este taller puede llevar a cabo un proceso de manifestación de unas emociones que lleven a descubrir un patrón de violencia de género. Por lo tanto, vamos a psicoeducar a la iglesia en relación a este protocolo de cómo trabajar, ¿verdad? En los casos de violencia de género, para que la gente sepa, porque a veces la persona puede decir, pues mira, te quiero confesar algo y tú pues conoces el protocolo, pero por ejemplo, cuando se crea el protocolo dice que el pastor o la pastora o el capellán o capellana es quien debe llevar a cabo este proceso de intervención. Pues usted tiene que dirigir a la persona hacia el líder que se menciona. Educar a la iglesia, ¿verdad? En cuanto a denunciar la violencia doméstica, o sea, la violencia de género, es algo importantísimo también. ¿Verdad? Estos son los puntos que les mencioné del protocolo: referir el caso a la policía, buscar el lugar seguro. Como les dije, vamos a orar. No es que vamos a dejar de orar, no es que vamos a dejar de hacer las cosas, ¿verdad? A nivel espiritual. Y también buscar las ayudas médicas y psicológicas para que la persona pueda entonces sanar. Y, ¿verdad? Y esto es básicamente confirmando lo que hablamos. Así que ese es básicamente el protocolo y lo que vamos a hacer. Bueno. Colorín colorado, hasta aquí llegó el taller. ¿Verdad? Pero quiero, como dije, ¿verdad? Pues el fin último del taller es que ustedes tengan por lo menos un conocimiento básico de qué es lo que hay, que yo puedo identificar cuáles son esas señales, cómo esas señales se manifiestan, ¿verdad? Y como les mencioné, les voy a enviar la presentación para que la tengan como referencia para su futuro. Pero sí, para ir cerrando, lo más importante es que cuando se nos presenten este tipo de situaciones, este tipo de casos, oye, no tengamos miedo a trabajarlo, sino que al contrario nos atrevamos, que podamos orar, claro está, pedirle siempre al Espíritu Santo, ayúdanos, Señor,
a poder trabajar con estos casos porque son difíciles, son casos que consumen tiempo, pero lo más importante es que podamos ser esa persona de apoyo y trabajar entonces con la persona. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Profesor, Adelante, Clarita. no cierres el chat de nosotros. De No. todos nosotros, por ahí sigue enviando todo lo que pueda y todo lo que, ¿verdad?, sepa, porque así nosotros pues nos seguimos educando, ¿me entiendes? Y podemos también ayudar a otros. Sí, ¿Está bien? Yes. Gracias. Muy bien. Tania. Sí, yo quiero aclarar un detalle. Claro que sí. Deja ver cómo lo explico. Hablaste del issue ético legal al principio y ahora estableciste el protocolo. Ujú. Eso siempre me ha causado problemas. Por lo que estábamos hablando ahorita, que, ¿verdad?, las personas conocen a uno. Dijiste que uno identifica, o sea, educa a la iglesia a dónde se van a dirigir. Estos profesionales deben ser, o sea, estas personas que vamos a asignar, es conveniente que sean profesionales licenciados porque se van a ver comprometidos con el issue legal, ético legal, o es conveniente que sean capellanes, ¿verdad? Más en el aspecto de iglesia, del escenario de iglesia. Excelente pregunta. Todo va a depender, ¿verdad? Por ejemplo, si yo acá en mi iglesia, por ejemplo, ¿verdad? Luis y yo estamos acá en la misma iglesia, nosotros nos sentamos con el pastor y creamos un protocolo. Puede ser que para yo como profesional de la salud mental, tener cuidado en cómo manejar estos casos, puedo decir, ok, pues la persona designada para trabajar el inicio va a ser el pastor. ¿Qué puede ser? Que a través de mí como profesional de la salud mental, yo puedo referir a esa persona a un profesional, ¿verdad? Porque escucho quizás lo que el pastor está mencionando y yo puedo decir, ok, pues este puede ser el plan de trabajo. Pues vamos a enviar a la persona primero, ¿verdad?, al hospital, hacer los chequeos de rutina, que esté todo bien físicamente hablando. Y posteriormente vamos a coordinar una cita con X profesional. Eso sí se puede hacer, O ¿verdad? sea, ajá. Exacto. Y tenerlo. Podemos dar nosotros, como miembros de la iglesia, un seguimiento a la persona. Lo ideal sería que lo lleve a cabo el pastor, ¿verdad? Que es la persona quien tuvo ese primer contacto con la persona. No sé si Okay. Sí, me- nosotros seríamos como ese recurso profesional, con nuestro conocimiento, ayudar a que en la iglesia se canalice la necesidad y el servicio, Eso pero es no correcto. somos el recurso que le va a dar ese servicio directo. Exacto. ¿Por qué? Por lo mismo. Es para evitar quizás unos conflictos ético-legales, ¿verdad? Porque claro, por ejemplo, ya todo el mundo en mi iglesia sabe que ya yo estoy próximo a tener mi doctorado. Pues, ¿qué pasa? Que como ya todo el mundo sabe eso, que pueden decir, pues mira, tenemos el doctor en psicología. Y yo siempre aclaro, yo los conozco a ustedes, yo puedo referirlos a un profesional, ¿verdad? Porque ya hay un conocimiento de ¿Y ciertas situaciones. cómo eso te ha pasado? Sí, ¿Y cómo reaccionan las personas? pues mira, Te pregunto por experiencias que he tenido. Y entonces claro, quiero saber experiencia de otras personas, porque sí, nunca he tenido como que esa oportunidad de consultarlo. muy bien, excelente. Pues mira, siempre son reacciones mixtas. Hay personas que dicen, pues está bien, entiendo ese aspecto ético legal. Y mira, quizás hacen una consulta de pasillo. Mira, lo que pasa es que está pasando, tengo una situación, no quiero profundizar mucho, pero quiero escuchar la opinión de otra persona. Pues mira, sí, pues nos sentamos, conversamos. Ahora, si ya yo estoy viendo que está en un proceso de en vez de ser algo de pasillo a algo más profundo, Mm, yo detengo a la persona. Digo, mira, entiendo tu intención, pero esto yo creo que tú deberías hablarlo con un profesional que no te conozca, ¿verdad? Que ujú. puedas empezar esa relación terapéutica para que entonces puedas tener una oportunidad de escuchar a una persona que esté objetiva. Porque yo, como te conozco, puede haber algún tipo de prejuicio con información que ya yo sé tuya y pues entonces no puedo ser como que muy efectivo contigo en ese aspecto.
Y las personas entienden. Como que, pues qué chévere, sí, ¿a quién me recomienda? Nítido. Hay personas, por el contrario, que se Ajá. quedan como que media sosas. Como que, Ujú. ay, pero es que yo pensé que como tú eras doctor o que tú eras consejero, ok. Y ahí yo le explico a la persona, pues mira, sí, tienes razón. Yo tengo este grado, tengo este conocimiento, pero yo prefiero, ¿verdad? Yo siempre trato de responder, yo prefiero que mejor vayas a donde este profesional para que puedas tener otra visión que quizás yo no te puedo dar. Y Ok. le aclaro a la persona, no es que yo no quiero ayudarte. Lo que pasa es que yo conozco información de ti que pueden llevarme a un prejuicio y yo quiero evitar eso. Ajá. Entonces yo te pregunto, ese, esa decisión, ese discernimiento, que eso es algo bien sutil, de tú decidir dónde vas a escuchar a la persona, lo haces literalmente en un lugar, cualquiera de la iglesia, por decir algo, o lo citas y escuchas primero a la persona. Puede ocurrir de las dos formas. O Por sea que ejemplo, esto es irrelevante. no, bueno, no es que, al contrario, no es que sea irrelevante, porque antes queremos sí mantener una confidencialidad con, ¿verdad? Ajá. Con la persona. Por ejemplo, si yo veo que la cosa es demasiado seria, yo entonces trato como que, ok, déjame irme a un lugar aparte con la persona, quizás a un salón, pero le dejo saber a alguien, por ejemplo, al pastor o al líder, como que a un líder, ¿verdad? De confianza, le digo, mira, voy a estar con tal hermano o tal hermana en este salón. Por favor, estar pendiente de que nadie nos interrumpa o estar pendiente de que si ocurre algo, tú seas como que esa primera línea de defensa. Ok, ¿Verdad? ok, sí, Porque, sí. pero si es algo, por ejemplo, mira, es que quiero saber cuáles son los principales síntomas de ansiedad. Ah, pues mira, Ah, pues no, sí. lo hacemos, ¿verdad? De pasillo. Pero si es algo bien serio, pues ahí como que yo veo a la persona, tú sabes que uno nota a la persona como que demudada, como que triste. Y yo digo, espérate, aquí hay algo más, déjame mejor irme a un salón aparte y de ahí entonces dar unas recomendaciones y referir. Ok, ok. Siempre he tenido issues con eso. Sí, ¿no? Y nos pasa, Tania, créeme que sí. Sí, pero Pero sí, nada. Ok, sí, gracias. claro que sí. Así que, ¿verdad? Pues están esos aspectos. ¿Alguna otra duda, pregunta? Tengamos por ahí. Okidoki. Bueno, pues queridos y queridas, les quiero dar las gracias, ¿verdad? Por haberse entonces conectado en esta noche a este taller. Eh, tenemos por ahí pendiente un taller sobre manejo de finanzas en la iglesia, ¿verdad? Ya prontito vamos a anunciar la fecha para ese. Tenemos otro pendiente también de retos y desafíos en el liderato de los jóvenes. También está al pendiente y hay otros temitas más que vamos a estar trabajando posteriormente en el año. Clarita. Ya que usted va a dar el de las finanzas, le voy a hacer la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué ya no están dando diciembre? O sea, porque ya no, en diciembre ya no dan lo que sale y lo que entra en la iglesia. Buena pregunta. Los Se, estados financieros en mi iglesia todavía lo están dando. Sí, en el mío también, pero he escuchado ya que hay muchos que no lo están dando, no lo están, llevan ya antes de María y ahora ya casi de André. Pues te eso digo es, porque hay alguien familiar que es contable y pues ok. han pasado muchas cosas y también aparte de eso muchas iglesias están saliendo de los concilios, país independiente y usted sabe también. Así que Sí, esa hay, información se puede dar también en es, la es interesante. No, y sí, o sea, los estados financieros son algo bien importante. correcto. Eh, yo, créanme, los estados financieros de los INGIRE están al día, al chavo, al claro, o sea, están ahí todo porque, o sea, es un peligro. Sí, bastante. Así que, entonces, bueno, denme un momentito, déjenme,